Listo. Muy bien. Física, tema rozamiento, fricción, profesor Miguel Ángel Melgarejo. Lunes 9 de agosto de 2021, inicio de este tercer bimestre académico. Ya nos queda poco, ya estamos a la mitad de este año escolar y espero por favor que presten bastante atención porque los conceptos que vamos a debatir tienen cierto gradito de dificultad y van a demandar de saberes previos o temas entendidos y comprendidos durante las clases pasadas. Bien, en ese sentido, vamos a ver lo siguiente. Comenzamos. Objetivo. Dice, entender el concepto de rozamiento y las formas que éstas existen. Conocer de qué parámetros depende el valor de la fuerza de rozamiento. Bien, ¿qué es el rozamiento? Eso lo vamos a ver. Rozamiento, fuerza de fricción. Nosotros cuando trabajamos en física, trabajamos en sistemas idealizados, ¿sí? Donde las superficies de los cuerpos en contacto son consideradas perfectamente lisas. Bien, en ese sentido, nosotros trabajamos. Ahora, lo que vamos a hacer es ver quizás un poco la forma más real de lo que muestra la naturaleza. Y la realidad es que no existe en el mundo conocido por nosotros, ¿sí? Hasta ahora, superficies perfectamente lisas, ¿sí? Es más, ni el rostro de un bebé es perfectamente liso, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que aparece debido a las deformaciones muchas veces a nivel microscópico que se dan entre las superficies cuando éstas están en contacto y sobre todo cuando una se desliza sobre otra, existen choques entre estas agrietaduras. A esas reacciones y a su resultante nosotros les llamaremos fuerzas de fricción. Bien, vamos a ver entonces. Tercer punto, aplicar correctamente la fuerza de fricción o el rozamiento en problemas relacionados a la interacción de fuerzas con el medio que las rodea. Mapa conceptual. Por favor, pongan presente en el chat. ¿Sí? No he tomado asistencia, todos pongan presente en el chat y vamos a seguir. Dice, rozamiento, es lo que vamos a ver, ¿no? Luego vamos a ver fuerza normal, ¿sí? Luego vamos a ver tipos de rozamiento. Dentro de los tipos de rozamiento vamos a ver el rozamiento estático y el rozamiento cinético. ¿Bien? Ahí está, rozamiento cinético. Este es el esquema de la clase. Es cortito, es sencillo. Te voy a pedir bastante atención porque vamos a hacer diagramas del cuerpo libre, análisis de fuerzas, condición de equilibrio en la dirección vertical y horizontal. Bien, para ello te voy a pedir bastante atención. Listo, todos ya están en el chat, ya pusieron su asistencia. Por favor, pongan su asistencia en el chat. Seguimos. Miren. Dice, rozamiento fricción. ¿Qué es lo que vamos a ver? Dice, históricamente el estudio del rozamiento comienza con Leonardo da Vinci, que dedujo las leyes que gobiernan el movimiento de un bloque rectangular que se desliza sobre una superficie plana. En el siglo XVII, ¿sí? Julian Aumont, físico francés, descubrió las leyes del rozamiento estudiando el deslizamiento seco de dos superficies planas. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento de un bloque que se desliza sobre un plano. Vean, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento o posible movimiento que efectúa un cuerpo, un bloque sobre una superficie. En este caso puede ser una superficie plana.
Bien, importante retener esta información. La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza de reacción normal que ejerce el plano sobre el bloque. O sea, la fuerza de rozamiento que vamos a ver depende de la fuerza normal. Por ello, vamos a dedicar parte de esta presentación al estudio de esta fuerza normal o su comportamiento en distintos casos. ¿Bien? La fuerza de rozamiento depende del área aparente de contacto. El científico francés Charles Coulomb añadió una propiedad más. Dice, una vez empezado el movimiento, la fuerza de rozamiento seco por deslizamiento es independiente de la velocidad. No depende de la velocidad. Bien, pero sí le va a generar mermas al movimiento, porque debido al rozamiento, sí, es como si ustedes agarren un papel de lija. Si tienen, imagínense un papel de lija, ese con el que suelen lijar las paredes o los metales, pónganlo sobre una superficie plana, inclinada, y agarren una barrita de jabón. Pónganla ahí. No se va a deslizar, pero agarren esa misma, una superficie plana, ya no sin la lija, y pongan la barrita de jabón volteada sobre eso, y van a ver que la barrita va a comenzar a deslizarse. ¿Qué es lo que me da la idea a ello? Que la fuerza de rozamiento de alguna manera restringe el movimiento de los cuerpos. ¿Bien? Veamos. Rozamiento-fricción. Ahí está. ¿Ven? Mírenme. ¿Ven la cajita? La fuerza de negrito, que está el vector de negrito, en el gráfico, es el peso. ¿Sí? Esa fuerza F que se opone al movimiento cuando está bajando es la fuerza de fricción. Y esa fuerza de rosadito es la reacción normal. Cuando un cuerpo se desliza, hay una fuerza que se da entre las superficies, se le llama rozamiento. Lo vamos a estudiar detalladamente más adelante, pero más o menos este es el esquema. Dice, la mayoría de las superficies, aún las que se consideran pulidas, son extremadamente rugosas a escala microscópica, y los picos de las dos superficies que se ponen en contacto determinan el área real de contacto, que es una pequeña proporción del área aparente de contacto, área de la base del bloque. El área real de contacto aumenta cuando aumenta la presión, la fuerza normal, ya que los picos se deforman. ¿A qué se refiere? Miren, estas dos superficies, este bloque y este bloque, están en contacto. Sus superficies no son lisas. ¿Ven? Presentan deformaciones, puntos de contacto. A estos picos se refiere. ¿Bien? Estos picos están aquí en las deformaciones. Cuando esta superficie se desliza sobre esta, van a chocar, interactuar, generando fuerzas de reacción microscópicas. Y no solamente en un punto, sino en infinitos puntos de esa superficie. A la resultante la vamos a descomponer en dos vectores que son la fuerza de reacción normal y la fuerza de fricción. Bien, vamos a ver. Ya. Miren, fuerza normal. La fuerza normal dice que es la reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque, depende del peso del bloque y de la inclinación del plano y de otras fuerzas que se ejercen sobre el bloque. La fuerza de reacción normal no va a depender únicamente del peso, sino de la posición y de las demás fuerzas que actúen sobre el bloque. Vamos a ver. Miren, supongamos que el bloque de masa M se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. La única fuerza que actúa sobre el bloque es el peso y la fuerza normal. De las condiciones de equilibrio, que ya las hemos estudiado, se deduce que el valor de la fuerza normal es igual al peso del bloque. ¿Cómo es esto, profesor? Miren, un bloque.
¿Ven? Peso, reacción normal. Este bloque ejerce una fuerza sobre la superficie. ¿Qué hace la superficie? Reacciona y le devuelve esa misma fuerza con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Eso lo vimos el bimestre pasado. ¿Bien? Voy a analizar esas dos fuerzas. Pongo un puntito. A partir de este punto, hacia abajo el peso. A partir de ese punto, hacia arriba la normal. Por condición de equilibrio, las fuerzas que apuntan hacia arriba con las que apuntan hacia abajo tienen que ser iguales. Y observamos que en este caso particular, la reacción normal es igual al peso del cuerpo. ¿Ven? Vamos a ver un siguiente caso. Miren, si ahora el bloque se encuentra en reposo sobre un plano inclinado con un ángulo θ con la horizontal, se deduce que el vector de la fuerza normal es igual a la componente del peso en la dirección perpendicular a dicho plano inclinado, es decir, mírame, n es mg coseno de θ. Profe, ¿cómo es esto? Plano inclinado, bloque. El plano inclinado forma un ángulo θ con la horizontal. Graficamos el peso. La reacción normal, perpendicular a la superficie de contacto. Esta es la perpendicular a la superficie de contacto. Ahí está la reacción normal. Ahora, ¿a qué es igual la reacción normal? Ya no va a ser igual al peso, como en el caso anterior. ¿Ve usted aquí? Aquí era igual al peso, porque las condiciones del sistema en estudio cambiaron. Ahí lo tenemos. Bien, ¿qué haremos? Ubicamos un puntito. El peso es vertical hacia abajo, una línea, esta línea de acción, para tener la idea que el vector reacción normal actúa ahí. Vamos a hacer algo. Voy a trazar la línea de la dirección del movimiento. Mira, este ángulo sería θ. Aquí, préstame atención, luego lo borro. Mira, si yo bajo una perpendicular aquí y prolongo esto es 90 grados. Esto será complemento de θ. Pero como todo es 90, esta pequeña abertura valdrá θ. Y es lo que vemos aquí. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Eso ya es por geometría. ¿Ya? De la geometría del problema. Ya ubicamos θ, ya te lo expliqué también. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. L es el peso mg coseno de θ. Este peso lo descompongo en una dirección perpendicular al movimiento y en una dirección del movimiento. ¿Sí? Lo que quiero, verde, lo que tengo rojo. Lo que quiero es igual a lo que tengo por una razón trigonométrica. mg, adyacente hipotenusa, coseno de θ. ¿Te das cuenta que la trigonometría tiene importancia? Ahora, descomponemos. Aquí va a haber otra componente del peso. Es lo mismo que esto en tamaño. Lo que quiero, lo que tengo, aquí sería mg seno de θ. Bien, como lo de verde, los vectores de verde son las componentes del vector de rojo, ya no me interesa trabajar con el vector de rojo, sino con sus componentes. ¿Por qué? Porque las componentes de un vector son un conjunto de vectores que generan el mismo efecto que este vector. Él sería el resultante de ellos dos. Nos olvidamos de él y trabajamos con sus componentes. En esta dirección, ¿sí? Voy a considerar equilibrio. En ese sentido, la normal debe ser igual a mg coseno de θ. Para que el bloque descienda o suba y no haga esto, ¿no? Si no hubiera equilibrio en esta dirección de fuerzas, el bloque estaría haciendo esto, ¿no? Haciendo esto, subiendo, bajando, rebotando o dando botes en el plano inclinado. Como hay equilibrio, entonces esas dos fuerzas son iguales. Y de aquí se deduce que la reacción normal es igual a mg coseno de θ. ¿Ven? La normal cambió respecto al caso anterior, de acuerdo o debido a la geometría
del problema. Veamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Están ahí? Todo Profe, no es claro, una profesor. pregunta, pero es como una aclaración. A ver. En la tarea vamos a tener que poner todo eso de mg por coseno, o solo de frente n es igual a mg cuando está así. No. En las tareas o los ejercicios, ¿sí? Hay una secuencia que he venido haciendo. Primero se hace el análisis de fuerzas, diagrama del cuerpo libre, y a partir de ahí se aplican las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Y el diagrama del cuerpo libre es casi el 90% del desarrollo del problema. Si un ejercicio, ya sea en tu tarea, tu práctica, tu evaluación, no tiene un buen diagrama del cuerpo libre, miren cómo lo estoy graficando y cómo estoy analizando aparte ahora. ¿Ya? Ustedes me dibujan el peso, el bloque, el peso actúa en su centro geométrico. Ustedes me dibujaron en el examen bimestral el vector peso fuera del bloque. No tiene valor. ¿Sí? Y se soplaron mal inclusive, porque he detectado una copia terrible. Y ahí algunos casos les estoy viendo, ¿no? Cuando les devolví el mensaje, igual a tal, porque el mismo error han cometido. Bien, entonces chicos, a practicar. ¿Ya? Diagrama del cuerpo libre, ya lo hemos visto. Listo, seguimos. Miren, consideramos un nuevo bloque sobre una superficie horizontal si además atamos una cuerda al bloque que forme un ángulo θ con la horizontal y el valor de la fuerza normal deja de ser igual al peso. De las condiciones de equilibrio se deducen que la normal más la fuerza F seno de θ es igual a mg. Profe, ¿de dónde salió esto? Mire aquí. Tengo un bloque, le ato una cuerda, ¿no? Esa cuerda va a jalar con una fuerza F a este bloque. Sí, es la idea que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está tu peso, ahí está la reacción normal. ¿Vio? En este sentido, en el análisis, las fuerzas tienen que ser concurrentes en un punto. Ahí está mi punto de concurrencia. ¿Sí? La horizontal, la fuerza F, respecto en un punto. ¿Quién sigue? El peso. ¿Quién sigue? La reacción normal en este punto. Estas tres fuerzas las hago concurrir en un punto. Ahora, esta fuerza F, que está aquí, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponerlas en dos componentes. Una horizontal, que sería lo que quiero, lo que tengo, F coseno de θ. Una vertical, que sería en tamaño módulo igual a este lado, aquí, lo que quiero, lo que tengo, y sería F seno de θ. Analizo la dirección vertical, ¿sí? En la dirección vertical, para ver fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a fuerzas que apuntan hacia abajo. Ah, perdón, profe, ¿por qué aquí esta fuerza ya no la considero? Porque voy a trabajar con sus componentes. ¿Vio? Ahora sí, en el análisis vertical, las fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a las que apuntan hacia abajo, la suma. N más F seno de θ es igual a mg. Si queremos ser más precisos, ¿sí? Diremos que la reacción normal es igual al peso menos F seno de θ. Y se da cuenta que en los casos que estamos presentando, la reacción normal no solamente va a depender del peso, sino de otras fuerzas involucradas en el sistema y de la posición del sistema o la geometría del sistema. ¿No? Mire aquí. ¿Ve? Mire aquí. No siempre es lo mismo. Va a depender de la geometría del problema. ¿Listo? ¿Preguntas? Ya ustedes son unos monstruos en trigonometría, ¿cierto?
Seguramente que su profe ya les enseñó, pues lo que quiero, lo que tengo, ¿no? Eso es importantísimo. Clases de rozamiento. Ahora sí entramos al punto álgido del problema. ¿Qué es rozamiento estático? La palabra estático implica sin movimiento. ¿Bien? Entonces, dice, se denomina así aquella fuerza de rozamiento que aparece cuando un cuerpo se encuentra en reposo sobre una superficie áspera y posee una tendencia al movimiento respecto de esta. O sea, tiende a moverse, pero no se mueve. Esta fuerza siempre se opone al posible movimiento relativo del cuerpo respecto a la superficie de contacto. Y su módulo puede tomar diferentes valores que van desde 0 hasta un valor máximo alcanzado cuando el movimiento relativo es inminente. ¿Sí? O sea, está a punto de moverse. Según esto, esa fuerza de rozamiento está entre 0 y la fuerza de rozamiento estático máxima. Cuando un cuerpo está pronto a moverse, la fuerza de rozamiento estático toma un valor máximo y se determina por esto. Fuerza de rozamiento estático es igual a mu sub s por la normal. ¿Y qué es este mu sub s? Es un coeficiente, es una constante numérica que va a depender del tipo de material que nosotros tratamos de deslizar. Por ejemplo, si es madera sobre madera, si es madera sobre metal, si es madera sobre vidrio, vidrio sobre metal, vidrio sobre vidrio, y en fin, plástico sobre madera, plástico sobre concreto, caucho sobre concreto. Este coeficiente de rozamiento se va o va a tomar ciertos valores y su valor está dado en tablas. Es decir, ya son valores conocidos en forma experimental. Sí, por lo general es un dato. Donde coeficiente de rozamiento estático, fuerza normal, N, por eso que estudiamos la fuerza normal, perdón, ¿ven? Aquí lo tenemos. La fuerza de rozamiento depende de la normal. Es proporcional a la normal. ¿Y quién es la constante de proporcionalidad? El coeficiente de rozamiento estático, cuando el cuerpo está en un inminente movimiento, pero no hay movimiento. Rozamiento cinético, cinético, movimiento. ¿Ven? Pregunta, ¿se me escucha bien? Sí, profesor. Listo. Rozamiento cinético. Dice, se denomina así aquella fuerza de rozamiento que aparece cuando un cuerpo se encuentra deslizándose sobre una superficie áspera. O sea, aquí ya hay movimiento. Esta fuerza siempre se opone al movimiento relativo del cuerpo respecto a la superficie de contacto y su módulo se determina por fuerza de rozamiento cinético, coeficiente de rozamiento cinético por la normal. O sea que la fuerza de rozamiento siempre va a ser mu por la normal. Sí, siempre. Donde mu sub k, coeficiente de rozamiento cinético, n, fuerza de reacción normal y una observación. Para dos superficies dadas, se comprueba que experimentalmente que el coeficiente de rozamiento cinético es menor que el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? El mu sub k, coeficiente de rozamiento cinético, siempre va a ser menor que el coeficiente de rozamiento estático. Siempre va a ser mucho menor. Bien, miren, la fuerza de rozamiento por deslizamiento estático-cinético puede disminuir debido a la humedad, al calor o aceites, grasas, en general a cualquier lubricante. Y aquí, que debido a la presencia de estas fuerzas, por ejemplo, en las piezas de los engranajes de motores, siempre se presentan fuerzas de rozamiento.
Y las fuerzas de rozamiento son las principales causantes de las deformaciones o desgastes del metal o piezas en contacto. En ese sentido, se necesita utilizar elementos que disminuyan de alguna manera estos desgastes. Y es donde entran los famosos lubricantes. Cuando ustedes abren su puerta y suena, ¿sí o no? Parece la casa del conde Drácula, dice. ¿Qué necesitan hacer con esas bisagras? Le echan aceite y deja de sonar. ¿Por qué? Porque el aceite ocupa o se introduce entre las superficies de contacto y se genera lo que se llama lubricación y hace que el rozamiento disminuya. Y esto ha dado pie a estudios muy importantes. Hoy en día existe una carrera llamada Ingeniería de Lubricación. Dentro de la ingeniería mecánica hay especialidades, hay ingenieros especialistas en el análisis de este tipo de elementos, lubricantes, ¿no? En la ingeniería química también lo hay. ¿Por qué? Porque debido al avance tecnológico de la mecánica, en las piezas, en los carros, vehículos de transporte, generalmente, piezas mecánicas para crear otras piezas mecánicas, se necesita lubricación para evitar que las piezas se desgasten, ¿no? Es por eso que los que tienen carro constantemente les están diciendo, cambien el aceite. Cuando no cambian el aceite porque el papá es medio tacañito y no quiere comprar aceite, no, 5 meses más. Luego de cierto tiempo, el carro comienza a fallar. Los principales errores o fallas de los motores de los autos es porque no tienen una buena lubricación y el rozamiento comienza a desgastar las piezas y a maltratarlas. Y comienza a fallar el motor, algunas piezas, los embragues, bueno, una serie de dispositivos. Es por eso que hay en el catálogo de los carros, ahí les indican cambiar el aceite cada cierto tiempo o cada cierto kilometraje, porque detrás de todo ello hay un estudio de la lubricación y el rozamiento. Dice, si el bloque se mueve hacia la izquierda por acción de la fuerza horizontal F, la fuerza de rozamiento cinético se opone a la dirección del movimiento del cuerpo. ¿Ven? A la fuerza resultante de la fuerza de rozamiento y la reacción normal se denomina reacción total, que ejerce el piso sobre el bloque y se denota por R. Al ángulo que forma la dirección R con la fuerza normal se denomina ángulo de rozamiento. Mire el bloque. Supongamos que se está moviendo. Hay una fuerza que está haciendo que este bloque quiera movimiento hacia allá. Ahí está el peso, ahí está la reacción normal. Y la nueva fuerza, la tendencia del movimiento de este bloque es hacia la izquierda. Miren aquí, entre las superficies de contacto se va a presentar la fuerza de rozamiento, denotada por esta F minúscula. ¿Bien? Veamos. Punto de análisis. Fuerza normal, fuerza de rozamiento. A la resultante de estas dos fuerzas, es decir, este vector, se le conoce como reacción total, que ejerce el piso sobre el bloque. Hay una reacción total. Teta es el ángulo de rozamiento. Mu experimentalmente se calcula como la tangente de este ángulo teta. Y la tangente de teta es fuerza de rozamiento sobre la normal. ¿No? Si este pasa a multiplicar, de ahí sabes que el rozamiento es mu por la normal. Y es la tangente del ángulo de rozamiento. Tenlo presente. ¿Sí? Muchas veces te piden el mu. Y depende del rozamiento y la reacción normal. ¿Bien? ¿Y cómo calculo esta reacción total? Por Pitágoras, ¿no? Módulo de este vector. Eso lo hemos visto en vectores.
el módulo de este vector, le aplico Pitágoras y tenemos esto. Bien, jovencitos, y hasta aquí llegamos con la parte teórica correspondiente a esta clase.